Hola, buenas tardes, noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que tú estés mirando este video. El día de hoy vamos a dar inicio a una serie de clases que vamos a trabajar sobre una materia muy importante que son las matemáticas. Dentro del proceso de formación que vas a llevar en el Instituto Nueva Generación, las matemáticas son una parte muy importante, ya que a través de las matemáticas tú puedes realizar comunicación, puedes expresarte, puedes entender incluso cómo funciona el mundo que te rodea. Entonces, yo me presento, soy Isvana Martínez y voy a estar trabajando con ustedes sobre la materia matemáticas y nos veremos en alguna otra materia más adelante. Entonces, espero que esta experiencia sea una aventura diferente, que sea un proceso de enseñanza, pero no solamente de enseñanza y aprendizaje respectivamente, sino que también ustedes puedan externar sus dudas a través de estos videos que vamos a dejar en el canal de Instituto Nueva Generación. En la caja de los comentarios ustedes podrán colocar sus dudas y entonces yo o el centro podrá atender todas esas necesidades que tengan. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco acerca de el temario que tenemos por desarrollar para matemáticas o lo que vamos a trabajar con matemáticas. Vamos a hablar acerca de los números, cómo es que los números se componen, cómo es que se clasifican, cómo es que surgen los números, quién nos dijo que tal vez deberíamos de contar de una manera, que lo correcto era contar del 1 al 9 o del 1 al 10, o quién dijo que tal vez la representación de los números se hace a través de la escritura, o probablemente quién mencionó que podíamos hacer conteo de colecciones, podríamos hacer operaciones matemáticas a través de una serie de símbolos que tenemos, porque dice que los números son iguales aquí en China. Sin embargo, la manera de expresión de los números surge como resultado de una necesidad de explicar lo que es el mundo, cómo se compone el mundo. Vamos a ver un poco acerca de la clasificación de los números, vamos a hablar cuáles son los criterios que se toman para poder clasificar los números, cómo es que cambian las propiedades de los mismos y para qué nos sirve conocer todas estas propiedades. Entonces, vamos a empezar con la parte introductoria de nuestro curso y es acerca de la representación de las relaciones entre magnitudes. Vamos a estar usando algunas terminologías un tanto nuevas, diferentes, pero a lo largo de todo el video vamos a ir aclarando dudas, vamos a ir resolviendo cuestiones conforme a terminologías y toda esta parte. Voy a hacer uso de los medios electrónicos, que son las tecnologías de la información, a través de videos, a través de ejercicios, de ejemplos, para que en todo momento pues se sientan 100% acompañados por el instituto. Y sobre todo pues también de la parte un tanto representativa a través de mi pizarrón. Voy a poderles colocar algunos ejercicios, podrán pausar el video cuantas veces sea necesario para poder dar solución a sus ejercicios. Y bueno, vamos a empezar. Las matemáticas en nuestra vida. ¿Qué son o qué tan importantes son las matemáticas en la vida cotidiana? Bueno, pues encontramos matemáticas en todos lados. ¿Para qué utilizamos los números? Desde el conteo de las horas, a cada minuto, a cada momento que pasa, pues nuestros relojes tienen números, nuestros teléfonos celulares tienen números, algunos materiales, incluso para la escuela, tenemos que hacer uso de los números, por ejemplo, Excel, Word, las fórmulas que manejamos a través de los programas que tenemos en los celulares, los videojuegos, hay números en las placas de los autos, números en las direcciones, en las calles, en todos lados hay números. Y aún más, para poder representar una manera de vivir, una manera de expresarnos, hay números. Dentro de la administración hay números, contabilidad hay números, pero también dentro de la psicología, dentro de la medicina, podemos encontrar muchos conceptos sobre los cuales vamos a trabajar el uso de los números. Entonces, uno de los conceptos que más utilizamos es el sentido de la palabra número, el cual describe de manera abstracta una cantidad determinada de objetos. Es decir, que a través de los números nosotros podemos expresar cuántos objetos tengo. Si no tuviéramos los números, no podríamos saber que aquí tenemos 3 plumas y que 2 de ellas son de color rosa, una de ellas es de color azul. Cuando somos pequeños nos empiezan a enseñar para qué nos sirven los números, dónde los encontramos, cómo los aplicamos y cuéntame cuántas plumas hay y ahora si le quito una, cuántas quedan, 3.
pero también cuando somos grandes tal vez se nos olvidan operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación, división, porque ya lo hacemos de manera automática y entonces al hacerlo de manera automática, pues efectivamente dejamos de tener una conciencia sobre el uso de los números, pero eso no significa que a cada momento los estamos utilizando. De manera inconsciente, nosotros ya sabemos clasificar ciertos tipos de números. Más adelante lo vamos a ver. Sabemos qué es una fracción, sabemos cómo se representa una división, cómo es una suma, pero no lo hacemos de manera consciente, es decir, que ya es automático. Y entonces lo que queremos lograr con ayuda del curso es que podamos ser racionales, que podamos ser analíticos, que podamos tener un juicio a través de una serie de características que vamos a ir viendo. Entonces, las necesidades numéricas que surgen hace mucho tiempo, pues son las de los primeros seres humanos que necesitan contabilizar qué cantidad de cosecha tuvieron, las necesidades de aquellos seres humanos que necesitaban, no sé, contar el ganado, contar cuántas frutas pudieron recoger, si quizás en una comunidad, sabemos que existieron las comunidades nómadas, pero también las sedentarias, que eran las que ya se habían establecido en las civilizaciones, y entonces estas civilizaciones tenían un conteo incluso de cuántas familias había, cuántos integrantes por familia tenían. Todas estas necesidades pues se remiten quizás a una civilización más especializada. Podemos ver a los cavernícolas, a los primeros seres humanos, y entonces después lo trasladamos hacia una civilización romana, hacia una civilización griega, que ya tenían una especialización en cuanto a la cosmología, que ya estaban estudiando otro tipo de cosas, y para estudiar las estrellas necesitaban números, y para hacer el conteo de la agricultura necesitaban números, para la ganadería necesitaban números, para todo se necesitaban números. Entonces, los primeros seres humanos se limitaban única y exclusivamente al conteo de elementos. ¿Para qué? Para comer, para sobrevivir en términos generales. Y entonces para ello usaban los dedos, usaban las piedras. Sabemos que hay registros de que incluso pintaban. Algunas civilizaciones ya un poco más avanzadas pintaban en las paredes lo que conocemos como los jeroglíficos en la parte de los egipcios, las pinturas rupestres con aquellas personas que estaban quizás en el tiempo de los mamuts, en el tiempo de posteriores a los dinosaurios. En esta era en la que pues, se determina el tiempo antes de Cristo, en estos tiempos pues podemos ver las pinturas rupestres en las que se plasmaban ciertos conteos sin aún tener el pleno conocimiento de qué se estaba contando. Entonces para ello usaban dedos, piedras, incluso hacían nudos en las cuerdas. Entonces se hacían de diferentes métodos, de diferentes procesos, pero el fin era el mismo: contar objetos, registrar conteo, no lo sé, podemos pensar en muchas posibilidades, pero en términos generales es eso. Con el tiempo, esta forma de utilizar los números se va modificando, estas manifestaciones y conocimientos del número se fueron estructurando a partir del uso de numerales para representar a los números, hasta llegar a establecer las bases del conteo moderno, por llamarlo de alguna manera, los sistemas numéricos que ahora tenemos acceso, alfanumérico, letras, números, el sistema binario, etcétera, etcétera. Entonces, la expresión de las operaciones se fue modernizando, se fue haciendo cada vez más compleja con la finalidad de adaptarse a las necesidades de las civilizaciones. Desde aquellos inicios de las civilizaciones, el hombre tuvo la necesidad de contar, que es algo que ya les había explicado, y entonces como surge la necesidad de contar, también surge la necesidad de expresar ese conteo de manera gráfica. Actualmente, vaya en la civilización moderna incluso, el proceso de enseñanza para los niños, por ejemplo, del nivel preescolar, se basa en un sistema de conteo a través de referencias, es decir, que los niños no pueden identificar tal vez de manera convencional los números, pero sí son capaces de contar objetos. Entonces, a través del conteo de los objetos, los profesionales de la educación que están dedicados al nivel preescolar, pues van introduciendo a los niños a un sistema de conteo que les permita poder expresarse, que les permita poder entender cómo es que se componen estos números. Posteriormente viene la identificación de los números a través de figuras. Encuentra 3 plumones. Diferente a que si yo les digo, ok, correcto, ya encontraste los 3 plumones, pero yo necesito que tú me digas qué número es este.
Y entonces es más complejo porque nosotros que ya tenemos un poco de conocimiento respecto a los números, hemos pasado por lo menos 10 años de conocer los números, 15 años, 20 años, no lo sé, pero ya tenemos muchos años de conocer la representación convencional, así se llama la representación de estos números, y es muy sencillo decir para nosotros, bueno, pues este es un 1, este es un 2, este es un 3, pero también se escribe un 3 en forma de número, pero también te puedo dibujar 3 flores y significa lo mismo. Entonces, cada uno tiene una manera diferente de conceptualizar los números. Para ello, pues, se utilizan diferentes técnicas, lo que lleva a establecer las bases para desarrollar sistemas numéricos que permiten la expresión de cantidades finitas y de infinitas. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que vayamos entrando a la parte más estructurada de estas clases, nos vamos a dar cuenta de que hay diferentes maneras de representar los números y que hay diferentes maneras de hacer saber que después del 1 sigue el 2 y después del 2 sigue el 3 y posteriormente hay otros números que nos vamos a encontrar. Sabemos cuáles son los sistemas de adición, de sustracción, el signo del porcentaje, y todo esto sirve para poder entender los números de una mejor manera. Al hablar de números finitos e infinitos, con finitos nos queremos referir a que podemos ser capaces de establecer un fin. Un número es finito, una serie de números es finita cuando yo sé en dónde va a terminar. Dame una serie del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un conjunto de números finitos porque va del 1 al 10. Perdón, al 10. Entonces, va del 1 al 10 y entonces serie finita. Pero si yo les digo, háganme un conteo de números del 1 al infinito, que es este signo que tenemos aquí, es una serie infinita porque no sabemos en dónde va a terminar. Y esto nos indica que hay un inicio, pero no sabemos en dónde va a concluir. 1, 2, 3. Estos puntos suspensivos me indican que algo sigue, pero no sé qué sigue. Entonces puede ser una serie infinita. Como les digo, conforme van avanzando las necesidades del ser humano, también van avanzando las necesidades de entender los números de una manera diferente. Entonces, posteriormente, con el desarrollo de las civilizaciones, nos vamos a encontrar otra manera de poder representar números. Los números, como nosotros los conocemos, pues es de manera convencional 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y son los números que, por ejemplo, encontramos en el reloj, en el teléfono celular, los números que encontramos en la computadora, y estos números tienen un valor de acuerdo a la posición que ocupan. E incluso, en este momento estoy pensando en el ejemplo de los números romanos. Por ejemplo, aquí tenemos los números romanos. Si no conocen los números romanos, pues bueno, les presento los números romanos. Este número nos indica el 1, este número nos indica el 2, este el 3, este el 4, este el 5 y este el 6. Fíjense, vamos a ver una de las características de los números. Nuestro sistema es posicional. ¿Qué quiere decir que nuestro sistema numérico tiene un carácter posicional o su característica es posicional? Bueno, significa que los números tienen un valor de acuerdo a la posición en la que se encuentran. Ahorita se los voy a explicar con los números que ustedes conocen, que son los números que utilizamos a diario. Tal vez los números romanos no, con los números romanos no tenemos un acercamiento tan grande porque a veces es muy difícil que un reloj tenga números romanos y entonces vemos números romanos y oh por Dios, ¿y ahora cómo voy a contar? Pero es más común ver los números como estos. Tenemos estos números. Es más común que ver los números romanos en un reloj. Entonces, sistema posicional, característica del sistema posicional. Aquí, como les digo, este es un número 5, este de aquí. Este sería el 4 y este sería el 6. Sin embargo, el 4 y el 6 son números muy parecidos en cuestión al sistema romano. ¿Por qué? Porque tenemos una V y una letra I para representar un número, pero aquí viene la parte importante. Se vuelve el 5, se transforma en 4 y se transforma en 6 cuando agregas este que sería una I. Veámoslo como una I. ¿Por qué la posición de la I tiene una importancia tan grande en la cuestión del valor posicional? Bueno, la regla para los números romanos nos dice que ciertas letras van a representar un número, en este caso la V nos va a representar el 5. Si el 5, antes de ser 5, tiene un número más pequeño que él mismo,
Entonces, este número se le va a restar al 5. Vamos a verlo de la siguiente manera. Y tal vez esto nos funcione porque muy seguramente en algún punto de nuestra vida vamos a necesitar usar los números romanos. Va de nuevo. Tenemos que la V es igual a 5. Y de acuerdo a lo que tenemos en toda esta parte, podemos ver que esta es igual a 1, que sería la I. 1. Entonces, si la B vale 5 y este vale 1, el valor mayor, pues estamos todos de acuerdo que es la B, que es el 5. Y la I es un 1. Entonces, ¿cuál es mayor? Pues el 5. ¿Cuál es menor? El 1. Si yo pongo el 1 antes del 5, lo que va a suceder es que este 1 le va a restar 1 al 5. Es decir, que el 5 no va a ser 5 menos 1, son 4. Pero si yo pongo un número mayor después de, el mismo número después del 5, perdón, lo que va a hacer sumarlo. Y entonces en lugar de ser 4 va a ser un número 6. Y así sucesivamente. Si yo después del 5, que es la V, pongo otro palito, que sería un 1, este ya no va a ser 6, va a ser 7, porque el valor del palito o de la I va a ser el valor de 1. 5 más 2 nos va a dar 7. Entonces, esa es la complejidad de los números romanos. Tomando en cuenta esto y tomando en cuenta el valor posicional de los números, entonces algunos sistemas como los números romanos y los números que nosotros conocemos de manera convencional en nuestro país, que es México, o quizás en Estados Unidos se representan de la misma manera, pues es algo más acercado a nosotros, pero no significa que las propiedades de los números se pierdan por el sistema al que pertenezcan. Así como también existen los números arábigos o decimales, que son los que usamos habitualmente. Ese es el nombre apropiado de los números que usamos, arábigos o decimales, que es parte del sistema que nosotros utilizamos. Recordemos que el sistema decimal únicamente se compone de 10 dígitos y no, el décimo no es el 10. El décimo viene a ser el 0, porque como resultado de la combinación de los números del 0 al 9, podemos integrar cualquier cantidad, cualquier tipo de número, cualquier representación numérica a través del uso de los números arábigos o decimales, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta ahí. El 10 ya es una combinación del 1 con el 0. Volvemos a lo mismo de la característica posicional. Si yo pongo el 1 antes del 0 y coloco lo que nosotros conocemos naturalmente como el número 10, el 0 en realidad no vale 0. Y eso parece muy lógico, pero a veces lo olvidamos y a veces lo hacemos de manera irracional y lo que queremos es racionalizarlo. Entonces, si yo coloco el 1 de este lado, este es un 10, pero si yo coloco el 0 del otro lado, que sería del lado izquierdo, entonces este ya no es un 10, ese es un 1 y el 0 no tiene valor. El 0 se conoce como el neutro aditivo o el neutro sustractivo, es decir, que si a un 1 le quita 0, no pasa nada. Si a un 1 le suma 0, tampoco pasa nada. ¿Cuál sería entonces el neutro multiplicativo? Sería el 1, porque si multiplico 1.000.000 por 1 va a seguir siendo 1.000.000. Si multiplico 10 por 1 va a seguir siendo 10. Entonces ese es el neutro multiplicativo. El neutro sustractivo y aditivo sería el 0. Entonces todas estas características van a estar determinadas únicamente por la posición que estén ocupando los números. Más adelante vamos a ver cómo se llama cada una de las posiciones de estos números. Habitualmente, pues, expresamos todas las cantidades con esta serie numérica del 0 al 9, pero vamos a ver que estos números también tienen una clasificación de acuerdo a la nomenclatura que nos podamos encontrar y de acuerdo a las características que vayamos desarrollando. Entonces, gracias a los números, nosotros podemos representar y comparar cantidades. ¿Cómo qué cantidades? Como la altura, los pesos, las horas. Cuando vamos a comprar algo a la tienda, pues somos capaces de realizar operaciones aritméticas sencillas. Probablemente un ingeniero es capaz de realizar cálculos para una obra estructural a través de los números, un administrador
es capaz de llevar la contabilidad de una empresa, es capaz de llevar la nómina de los empleados a través de los números, incluso registrar, tengo 500 empleados, estoy usando números. Para llegar temprano a la escuela necesito números, para llegar tarde también necesito números. Entonces, gracias a todo esto, nosotros podemos comparar, podemos establecer un sistema de estudio a través de los números. E incluso únicamente para saber el tiempo necesitamos números. A través de los símbolos también nosotros podemos explicar o expresar cantidades, pero en este momento únicamente nos vamos a abocar a los números. Otros sistemas de comunicación, los números también nos comunican, pero otros sistemas de comunicación los vamos a dejar un poco de lado para hablar de ejemplos básicos que nosotros podemos aplicar al conteo de objetos, por ejemplo. Existen infinidad de objetos y de fenómenos cuantificables, relaciones y significados sorprendentes que muchos de nosotros quizás ni conocemos. Y eso no significa que los números dejan de tener cierta importancia, cierta capacidad incluso de sorprendernos, porque los números no solamente sirven para contar, sirven para representar muchas otras cosas. A donde quiera que vayamos, vamos a encontrar números. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del sistema de numeración posicional decimal, que es el que ya les hablé un poquitito. Vamos a ver quién determinó que el 1 es 1, quién determinó que el 2 es 2 y por qué lo determinaron de esa manera. Entonces, el sistema que nosotros usamos de manera general para representar cantidades ha sido denominado indo-arábigo o decimal. Indo-arábigo, podemos deducir por lógica que surgió en India, y correcto. Se originó en la India y su difusión estuvo a cargo de los árabes por toda Europa, es decir, indo-arábigo, India, árabes. Entonces, surge en India, pero son los árabes los que lo empiezan a dar a conocer alrededor de toda Europa y son los europeos los primeros que empiezan a utilizar este sistema decimal. De ahí viene el nombre de los números arábigos, de lo que les explicaba. Indo-arábigos surgen en India y son los árabes quienes distribuyen la información o quienes fungen como comunicadores de que surgió una nueva manera de representar los números. Los símbolos que empleamos en nuestro sistema de numeración tienen como elemento geométrico de base el ángulo. ¿Qué quiere decir? Voy a empezar a utilizar el pizarrón para poderles explicar en qué consisten los ángulos y por qué son tan importantes los ángulos para el sistema indo-arábigo. ¿Cómo y por qué el 1 se llama 1? ¿Cómo y por qué el 2 se llama 2? ¿Quién lo determinó? Vuelvo a repetir esta parte. Los símbolos que empleamos en nuestro sistema de numeración tienen como elemento geométrico base los ángulos. ¿Pueden imaginarse por un momento cómo es que un ángulo me puede decir cuál es el nombre de un número? Tienen 5 segundos para pensarlo y entonces yo voy a empezar aquí a marcar las respuestas para que ustedes me puedan decir o puedan analizarlo a través de lo que les acabo de decir. La base geométrica de los números es el ángulo y trasládelo a los nombres de los números. Bueno, tenemos lo siguiente. El siguiente dibujo nos ayuda a explicar el nombre de los números. Punto número 1. Tenemos por aquí al número 1. ¿Por qué se llama número 1? La base del sistema es el ángulo, la base geométrica. Aquí tenemos el 1. Y entonces resulta que en el 1 tenemos un ángulo. Aquí está. ¿Por qué se llama 1? Pues porque tiene un ángulo. Siguiente número, que es este 2, se dibuja de esa manera para poder identificar los ángulos. Número 2, que parece una Z. ¿Cuántos ángulos tenemos? Tenemos 1 y 2. ¿Por qué el 2 se llama 2? Pues porque tiene 2 ángulos. Va a la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces este número que les voy a presentar aquí se llama 0? Pues, lógicamente, el 0 se llama 0 porque tiene 0 ángulos que podamos estudiarle. Entonces, por eso se llama 0. Y así sucesivamente con cada uno de los números. Se los voy a dibujar de manera salteada para que puedan observar cómo esta
regla sí se cumple con todos y cada uno de los números. Ojo, solamente del 0 al 9, que es la serie numérica que nosotros vamos a manejar y a través de la cual y de las combinaciones sobre las cuales nosotros vamos a poder formar cualquier clase de número. Voy a dibujar el 5, el 6, el 7, el 8 es un poco extraño. Y entonces vamos a ver los ángulos. Primero, tenemos el 5. Ok, al 5 le hace falta una colita. Y entonces el 5 es el siguiente. Número 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 ángulos. Y entonces se cumple la condición de que el 5, pues se llama 5. Puede parecer muy obvio, pero en realidad yo creo que hay mucha gente que no conoce la razón de ser de los nombres de los números. Y es importante porque cuando nosotros expliquemos números nos damos cuenta de que no era tan sencillo como lo veíamos porque hay muchos campos de estudio dentro de los números. Siguiente, el número 6 es este que tenemos por aquí. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se cumple la condición y entonces, ¿cómo se llama el 6? Pues se llama 6. ¿Por qué razón? Pues porque tiene 6 ángulos. Siguiente, el 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Al 7 hay que ponerle una base, pero sigue siendo 7. Entonces tenemos en el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se cumple la condición? Sí, efectivamente se cumple la condición. Siguiente, vamos con el 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, correcto. Vamos con el 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se cumple la condición? Sí, tenemos el 8 con 8 ángulos. Y entonces, esa es la razón de ser de los nombres de los números. Les invito a que busquen en internet cómo es que se ven todos y cada uno de los números para que ustedes mismos puedan constatar que efectivamente se cumple la condición con los números del 0 al 9. Y entonces vamos con lo siguiente. Esto, pues ya vimos, explica el origen de los nombres de los números en un sistema de numeración posicional. Este sistema de numeración posicional lo vamos a definir para efectos didácticos, lo vamos a definir como un conjunto ordenado de símbolos que nosotros conocemos como dígitos. Por ejemplo, cuando estamos navegando en internet y nos dicen, tienes que crear una contraseña que tenga 7 dígitos y 2 de ellos deben de ser mayúsculas y un carácter especial, ¿no? Que es por lo general lo que nos dicen. Entonces, los dígitos no solamente son números, los dígitos también pueden ser letras. Pero en este momento vamos a hablar únicamente de los números. Cuando nos encontramos con números y letras, ese sistema tiene otro nombre, que es alfanumérico, es decir, que involucra el alfabeto, involucra los números, pero en este caso solamente nos enfocamos a la parte numérica. Entonces, si el sistema de numeración posicional es un conjunto ordenado de símbolos denominados dígitos, cuyas reglas, porque este sistema tiene reglas, cuyas reglas permiten representar datos numéricos. La norma principal, ojo ahí, ¿cuál es la norma principal de los sistemas de numeración? Es que un símbolo y su valor dependen de la distinta posición que ocupen dentro de una cantidad. Ya había explicado un poco acerca de eso con respecto al número 10. ¿Qué sucede si el 0, incluso lo utilizan para hacer bromas, ¿no? Es que tú eres un 0 a la izquierda. ¿Qué de importante tiene que el 0 esté a la izquierda o esté a la derecha? Vamos a verlo de la siguiente manera. Y es lo que trato de comentarles. Indistintamente nosotros comenzamos a clasificar los números incluso sin darnos cuenta. Y entonces al no darnos cuenta cómo es que estamos clasificando los números, no somos conscientes de cuáles son las características de los números, aunque sí conocemos las características de los números. ¿Por qué? Porque las aplicamos. Eres un 0 a la izquierda, estoy aplicando una característica del 0. Si el 0 está a la izquierda, pues no tiene valor y eso es lo que yo trato de decir con mi frase, pero si el 0 está a la derecha,
Ahí es muy importante porque dicen, ay, es que a mí me gustan las cuentas de banco con muchos ceros. ¿Pero qué? Ceros a la izquierda, ceros a la derecha, pero nosotros ya aplicamos el conocimiento sin saber que lo estamos aplicando. Entonces, tenemos aquí la importancia de en dónde está posicionado el cero. Lógica, sí. Tal vez obvio, sí también, pero es importante que lo sepamos. Entonces, tenemos los ceros a la izquierda. Aquí están. Si yo tengo ceros a la izquierda, los ceros no valen. Por más ceros que yo coloque aquí, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, infinito, infinito, 0, el 0 sigue siendo 0 y no tiene valor. El 1 sigue siendo 1 acompañado de 10.000 ceros, va a seguir siendo una unidad. Ahorita vamos a ver el nombre de unidad, decena, centena, más adelante. Pero el 1 sigue siendo una unidad. Pero, ¿qué pasa si yo coloco el 0 del lado derecho? Se va a transformar. Y entonces se va a convertir en un 100. Estos mismos dos ceros que tengo aquí, los traslado del lado derecho, los aviento para allá. Este ya no es un 1, este ya es un 100. Importancia de los ceros a la izquierda, importancia de los ceros a la derecha. Los ceros a la izquierda no tienen valor, los ceros a la derecha podemos formar una cantidad infinita, una cantidad que no tenga fin. Ya habíamos visto ese término. Entonces, los números tienen valor de acuerdo a la posición que ocupan dentro de una cantidad. Y, ojo, no solamente aplica para el cero. Por ejemplo, tenemos dos cantidades, mucho ojo. Lo primero que vamos a hacer va a ser identificar las cantidades que tenemos aquí. Tenemos 1979 y abajo tenemos 1791. Si ustedes se dan cuenta, utilicé exactamente los mismos números para poner este ejemplo. Y entonces, ¿qué fue lo único que hice? El 1 lo trasladé hasta acá, el 9 lo pasé para acá, el 7 para acá y el 8 para acá. Los números toman un valor de acuerdo a la posición que ocupan dentro de una cantidad. ¿Se cumple la condición? Claro que se cumple la condición. Aquí tenemos un 1978 y aunque aquí abajo tenemos los mismos números, el 8 ya no está al final como una unidad, ahora está como un millar, es decir, 8.000, 8 millares, 8.000, 8.791. Y aquí tenemos un millar, 1.000, un millar. Entonces, 1 es un millar, 1.000. 1978. Y entonces, ¿cómo se llaman las posiciones que ocupan los números? Tal vez eso también lo sabemos, pero ya no somos conscientes de la aplicación. Entonces, en el 1978, ¿cuál es el millar? El 1. Tenemos un millar, un millar, 1.000. Entonces, primera posición se llaman millares. En el caso de este ejemplo, millares. 8.700, cientos, centenas. Siguiente posición, centenas. 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Qué es? Una decena. Y por último, los más pequeños, pero no por eso menos importantes. El 1, 8.791. El 1 viene a ser una unidad. Entonces, la composición de nuestro número queda de la siguiente manera. 8.791. Tenemos 8 millares, 7 centenas, 9 decenas y una unidad que sería el 1. En el caso del ejemplo de arriba, ¿cuántos millares tenemos? 1, 9 centenas, 7 decenas y 8 unidades. ¿Son los mismos números? Correcto. Aplicados en una posición diferente, con una clasificación diferente de acuerdo a esa posición. Millares, centenas, decenas y unidad. Al revés, que suele ser la manera en la que nos los aprendemos. Unidad, decena, centena, millar. ¿Ok? Todo bien hasta el momento, supongo. Entonces, vamos a pasar con lo siguiente. La norma principal, entonces, es esa. De acuerdo a la posición que ocupan, es el valor que van a tener.
Por ello, el sistema decimal que venimos manejando en este momento se denomina posicional. ¿Qué es posicional? Bueno, pues que los números adquieren una característica de acuerdo a la posición del dígito. Ese va a ser el valor que le vamos a dar o el valor que se le va a atribuir. Unidad, decena, centena, millares. Y entonces después nos encontramos con cantidades infinitas que ya ni siquiera sabemos ni siquiera cómo se dice la cantidad. Es muy fácil decir 10, es muy fácil decir 100, es muy fácil decir 1000, es muy fácil decir 10,000, es muy fácil decir 100,000, y después de 100,000 que sigue 1,000,000, y así sucesivamente. Entonces, el número se va transformando. Ojo aquí, importante. ¿Cuáles son las características de estos números? ¿Todos tienen un 1? Sí. El 1 tiene una posición diferente de acuerdo al lugar en el que están o en la cantidad en la que están. Por ejemplo, aquí el 1 cumple una posición de decena, una decena, es decir, 10. Aquí el 1 cumple una posición de centena, una centena son 100. Aquí el 1 cumple la posición de millares, un millar son 1000. Aquí, ¿cómo creen que se llamará este? Ya vimos unidad, decena, centena. Perdón, nos falta la unidad. La unidad sería 1. Entonces, tenemos el 1 como unidad. Tenemos la decena, tenemos la centena, tenemos los millares. Aquí tendríamos 10 millares. 10,000. ¿Ok? 10 millares. Aquí tendríamos 100 millares. 100,000. Y aquí tenemos los millones. Aquí ya vamos con la parte de millones. Y después tenemos los miles de millones. Y así sucesivamente van creciendo los números de acuerdo a la necesidad que nosotros vayamos a ir presentando, de acuerdo a la aplicación que les vayamos a dar a los números. No es lo mismo registrar las ganancias, las utilidades de un negocio pequeño, como lo es una tienda, o quizás una miscelánea pequeña, a registrar las ventas de Coca-Cola a nivel nacional. Yo creo que probablemente cuando registramos las ventas de una tienda de conveniencia como la que pueden tener en la esquina de su casa, seguramente con las primeras cantidades podremos registrar esas ganancias. Probablemente nos quedaríamos en los 100 millares, por muy grande que sea la tienda. Pero entonces cuando registramos las ventas de Coca-Cola, de Bimbo a nivel México, de Barcel, de Yakult, son cantidades muy grandes, muy, muy grandes que necesitan ir aumentando. 0, 0, 0, 0, 0, 0, etcétera, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a la necesidad, va a ser la aplicación de los números. Entonces, un sistema de numeración posicional es el conjunto de símbolos en el que el valor de cada dígito depende de su posición. Cada sistema utiliza sus propios símbolos. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el que ya les había hablado, el sistema numérico romano. Es la misma idea de números, pero tienen una característica diferente de acuerdo a la época en la que fueron utilizados o de acuerdo a las necesidades con las que se crearon. Probablemente esos números sirven para representar otro tipo de cantidades y los números que nosotros utilizamos no les son convenientes. Tenemos el sistema decimal, que es del 0 al 9, tiene 10 dígitos contando el 0. Tenemos también el sistema binario. ¿Quiénes utilizan el sistema binario y para qué utilizan el sistema binario? Bueno, antes, ¿cuál es el sistema binario? ¿Y qué elementos componen al sistema binario? Los tenemos a continuación. Sistema binario, 2 elementos, 1 y 0, binario, 2, es decir, 2 componentes del sistema binario, 1 y 0. ¿Quiénes utilizarán el sistema binario y para qué lo utilizarán? A mí, ¿de qué me sirve el 1 y el 0? Si aparentemente el número más grande que puedo formar con el 1 y el 0, pues muy probablemente va a ser el 10 y del 100 va a ser, del 10 va a ser el 100 y del 100 va a ser el 1000 y del 1000 va a ser el 10,000 y después del 100,000. ¿Quién utiliza el sistema binario? Pues no me van a creer, pero es uno de los sistemas más utilizados a nivel mundial. ¿Quiénes lo utilizan? Las computadoras. Bien,
Para programar las computadoras no utilizan un sistema como el que nosotros conocemos, que es del 0 al 9, no. La programación de las computadoras contempla el uso del sistema binario, es decir, 1 y 0. Y entonces surgen imágenes muy interesantes como las que podemos encontrar en internet, en donde encontramos una pantalla totalmente verde con píxeles negros y entonces aparece un 1, un 0, dos unos, tres ceros, 4 unos, un 0 y ¿qué significa? No lo sabemos porque es el sistema de programación de las computadoras, pero las computadoras son las que hacen uso de este sistema. Y por último tenemos el sistema hexadecimal. ¿Qué significa? Vamos a descubrirlo. El sistema hexadecimal compone 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. ¿Y por qué se llama entonces hexadecimal? ¿Será que si contamos los números nos podremos dar una idea de por qué se llama así? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hexadecimal. Justamente por los 16 componentes que tiene el sistema, se llama hexadecimal. Otra vez, va del 0 al 9, corta en el 9 y empieza A, B, C, D, E y F. Ese es el sistema hexadecimal. ¿Se dan cuenta cómo los números se pueden ir utilizando para diferentes fines y con diferentes propósitos? El sistema arábigo-decimal se originó en la India, de ahí el nombre de indo-arábigo. Entonces, se origina en la India, son los árabes los que lo distribuyen alrededor de toda Europa. El primer número a la derecha, de derecha a izquierda, indica las unidades, el siguiente las decenas, el siguiente las centenas, el siguiente los millares y así sucesivamente. Hacia la derecha, hacia la izquierda, ya vimos que el 0 no tiene valor, pero los demás números puede que sí tengan valor, de acuerdo al ejercicio con el que ustedes se estén enfrentando. Entonces, dentro de las matemáticas nosotros tenemos la recta numérica. Y dentro de la recta numérica nosotros podemos establecer números positivos, números negativos, pero no solamente se queda ahí. La recta numérica también nos sirve para identificar otros números, que son los decimales. ¿Y qué son los decimales? Bueno, vamos a verlo de la siguiente manera con ayuda de la recta numérica. Nosotros tenemos aquí la recta numérica, este es el 0, estas flechitas indican que hay continuidad hacia acá y esta flechita hacia allá. Entonces, tenemos el 0, el anterior del 0 sería el -1, el anterior -2, el anterior -3, el anterior -4. Noten cómo hacia atrás los números van siendo cada vez más grandes, pero eso no significa que la cantidad sea mayor. Quiere decir que la cantidad se va haciendo cada vez más pequeña porque se va haciendo -30, -40, -50, -60, y cuando veamos operaciones con esos números se van a dar cuenta de la importancia que tenemos de identificarlos a través de la recta numérica. Hacia adelante, 1, 2, 3, 4. Y entonces hacia adelante el número se va haciendo cada vez más grande hasta infinito. Y hacia atrás, ¿qué creen? Que sucede lo mismo, hasta infinito. Cuando ubiquemos coordenadas, cuando hablemos acerca de alguna otra terminología numérica, vamos a ver la importancia de esos números. Pero vamos a ver un ejemplo, un último ejemplo más gráfico, con el cual van a ver la importancia de que los números tengan un nombre de acuerdo a la posición. Tenemos el 4285.739. Por lo general, cuando nosotros metemos alguna cantidad dentro de la calculadora, pues podemos decir, ah, no, me salió .73989101112, lo que sea hacia atrás. Entonces, ¿cómo se llaman esos números? Porque esos números también tienen un nombre y tienen una razón de ser. Hacia adelante, ya conocemos los nombres de los números. Esta sería la unidad, decena, centena y millares. Pero hacia atrás, ¿cómo se llaman? Este
es muy conocido y es el puntito decimal. A partir del puntito decimal, nosotros vamos a encontrar otros nombres de números. Memorícenlos bien porque es importante cuando en un examen, cuando en una prueba, cuando en un test o algo, nos empiezan a dar los nombres de los números que van después del punto decimal. Muy probablemente no te van a decir es el número con la posición número 20, pero el número con la posición número 20 tiene un nombre y todos los nombres son diferentes. Entonces, tenemos millares, centenas, decenas, unidades, punto decimal. Vamos a empezar. Tenemos primero las décimas. El 7 ocupa el número de las décimas. Primero, décimas. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, después de las décimas tenemos las centésimas, que son estas segundas, que sería el 3. Centésimas. Y después de las centésimas tenemos las milésimas, que es el 9. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Millares, centenas, decenas, unidades. Y después de las unidades tenemos el punto decimal. Y después del punto decimal tenemos las décimas, centésimas, milésimas. Después vienen las 10 milésimas, las 100 milésimas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este momento no nos vamos a meter a estudiarlas. Todo bien hasta el momento porque no hemos visto operaciones, porque se queda únicamente en una explicación teórica, pero más adelante vamos a ver cómo es que estos números, siendo números, se van a clasificar posteriormente, porque todavía existen muchas clasificaciones. Y si bien es cierto que los números se clasifican dentro de un gran número que forma parte de los números complejos, dentro de los números complejos tenemos una clasificación, no sé, los enteros. Dentro de los enteros tenemos una clasificación, dentro de los reales, dentro de los imaginarios, dentro de los, no sé, de los irracionales, racionales. Tenemos muchas clasificaciones y todas ellas van a depender de la necesidad a la que nos estemos enfrentando. Pero en el siguiente video vamos a ver cuáles son las características de esos números y cómo o cuáles son los criterios que han tomado para poder determinar que un número es real, que un número es complejo, que un número es imaginario. Por eso lo vamos a ver en el siguiente video. Les agradecemos a nombre de Instituto Nueva Generación que estén tomando estos cursos. Ya verán que una vez que terminen el proceso de enseñanza se van a dar cuenta de que es más sencillo de lo que parece y de que pueden tener muchos campos de aplicación para cualquiera que sea su especialidad o cualquiera que sea la rama en la que se quieran desenvolver. Nos vemos en el siguiente video con el siguiente tema y espero que les haya gustado bastante. Muchas gracias y pues hasta luego. Fue un gusto conocerlos. Muchas gracias.